depender de varios factores. Fundamental tener mediciones biométricas correctas, ¿verdad? No hacemos nada si no logramos medir bien todos los valores necesarios para hacer los cálculos. Una técnica quirúrgica cuidadosa, principalmente lo que es una rexis que nos permita que el lente intraocular quede colocado donde queremos y poder lograr la posición efectiva del lente realmente que estamos prediciendo. Y un abordaje adecuado del astigmatismo corneal. Vamos a repasar unos conceptos básicos de lo que es las superficies refractivas de la córnea anterior y posterior. Recordemos que la superficie refractiva primera del ojo es la cara anterior de la córnea y básicamente es la superficie que va a aportar mayor astigmatismo. Y esto es principalmente por el cambio en el índice de refracción de lo que es el aire con respecto a la córnea. El aire tiene un índice de refracción de 1 y la córnea de 1.37. Aunque para la cuestión de cálculos de queratométricos, normalmente se utiliza un índice de refracción menor de 1.3375 para obviar lo que es, digamos, el efecto de la córnea posterior. Entonces, ese cambio en el índice refractivo lo que nos va a hacer es que la luz converja, ¿verdad? Cuando choca sobre la superficie, esa interfase entre aire y la córnea. Pero en la superficie posterior de la córnea, la interfase, digamos, de paso de la luz es entre la córnea y el acuoso. Entonces, más bien estamos pasando de un índice de refracción mayor a uno menor, contrario a la superficie anterior. Por lo tanto, la córnea posterior, en vez de tener un efecto de convergencia, tiene un efecto de divergencia, o sea, diverge los rayos. Entonces, la córnea anterior tiene un efecto de convergencia, pero la posterior tiene un efecto de divergencia. Y esto es importante para ahora que vamos a conversar del astigmatismo posterior y entender por qué se comporta de una manera diferente la orientación con respecto al astigmatismo corneal anterior. Entonces, sabemos que el astigmatismo o la cara anterior de la córnea es la fuente principal del componente astigmático del ojo, ¿verdad? Recordemos que el astigmatismo de la cara anterior tiende a ir variando de ser vertical a horizontal conforme se avanza en la edad. O sea, tiende a pasar de a favor de la regla a en contra de la regla conforme avanzamos en edad. Y que a la hora de medir ese astigmatismo de la cara anterior es sumamente importante tomar en cuenta el estado de la superficie del globo ocular. Aquí podemos ver cómo se ve el reflejo de los anillos en un ojo que está seco, que la superficie no es adecuada para las tomas. Y vean qué diferencia acá con solo lubricar ese ojo y pedirle al paciente que parpadee antes de hacer las mediciones queratométricas. Entonces, es sumamente importante que tomemos en cuenta que la medición de los valores queratométricos a la hora de hacer la biometría son muy dependientes de la superficie corneal. Y de ahí la importancia de asegurarnos de que el paciente tenga su superficie en muy buen estado. Si vemos que hay un tiempo de ruptura lagrimal muy pobre, tratar eso antes de hacer las mediciones. Incluso en pacientes que tienen un ojo seco ya moderado severo, pensar en otras opciones de tratamiento como unos oclusores lagrimales antes de hacer el cálculo final biométrico. Con respecto al astigmatismo de la cara posterior de la córnea, recordando un poco el estudio famoso de Koch del 2012, del doctor Koch, donde se evaluaron aproximadamente poco más de 400 pacientes, 700 algo de ojos. Recordemos que en ese estudio se vio que
el astigmatismo corneal posterior medido promedio andaba más o menos como en valores de 0.3 dioptrías. Y que el 87% de los ojos iban a presentar un meridiano más curvo posterior que iba a estar vertical. Sin embargo, como vimos ahora, y como la córnea se comporta como un lente negativo, esto va a tener un comportamiento al revés de lo que estamos acostumbrados a ver en la córnea anterior. Si en la córnea anterior el astigmatismo se comporta a favor de la regla cuando tenemos el meridiano vertical más curvo, en la córnea, en la cara posterior de la córnea es al revés. Entonces, como el 87% de los ojos tienen el meridiano más curvo posterior vertical, eso significa que el 87% aproximadamente van a tener un efecto de astigmatismo que va a ser contra la regla en la cara posterior de la córnea. Lo otro que se vio es que el astigmatismo de la cara posterior tiende a ser tan cambiante con la edad como el de la cara anterior. Como mencionamos, tiende a ir haciéndose de vertical a horizontal. El de la cara posterior no tiene ese comportamiento como el de la cara anterior. Y otro dato importante de ese estudio es que vieron que en los astigmatismos de cara anterior con la regla, el astigmatismo de la cara posterior es proporcional cuando el astigmatismo de la cara anterior es a favor de la regla. O sea, cuanto más astigmatismo en la cara anterior a favor de la regla, tiende a haber más astigmatismo en la cara posterior de manera proporcional, pero no así en los ojos que tienen astigmatismo de cara anterior en contra de la regla. Ahí se vio que no hay una relación tan marcada entre el astigmatismo contra la regla anterior con respecto al de la cara posterior. Entonces, ¿qué pasa si nosotros basamos nuestra corrección de astigmatismo en una cirugía de cristalino basado solo en la cara anterior de la córnea? Por ejemplo, veamos acá, estos son los valores que obtenemos de una biometría, ¿verdad? Normalmente. Veamos que hay 3.47 de astigmatismo a favor de la regla. Si nosotros ignoramos la cara posterior de la córnea, ya vimos que casi el 90% de los pacientes van a tener un efecto de astigmatismo en contra de la regla en su cara posterior. Y eso se va a sumar para el astigmatismo total que vamos a ver refractivo después de la cirugía. Entonces, si nosotros ignoramos el astigmatismo de la cara posterior y solo nos basamos en la cara anterior del cristalino, perdón, de la córnea, vamos a sobreestimar los astigmatismos a favor de la regla que estemos viendo en la cara anterior. O sea, el astigmatismo que vemos en la cara anterior, cuando es a favor de la regla, el refractivo total o el astigmatismo total de la córnea va a ser realmente el 90% de los casos menor a la anterior. Y esto se vio en ese mismo estudio que más o menos se va a sobreestimar como entre 0.5 a 0.6 dioptrías en promedio. Por el contrario, si tenemos astigmatismo en contra de la regla, en la cara anterior, vamos a estar infraestimando el astigmatismo corneal total, porque el astigmatismo en contra del anterior se va a estar sumando con el efecto en contra de la cara posterior. Y esto más o menos va a estar infraestimado entre 1.2 a 0.3 dioptrías de astigmatismo. Entonces, ¿qué opciones tenemos para medir o para tomar en cuenta en nuestros cálculos el astigmatismo corneal posterior? Básicamente hay tres. Tal vez el menos aconsejable o tal vez el menos útil en la mayoría de los ojos, aunque podría ser útil en ciertos casos, es simplemente considerar un valor de 0.3 contra la regla de efecto de astigmatismo de la córnea posterior, de manera fija para todos los ojos. La otra opción es utilizar nomogramas o algoritmos que básicamente lo que hacen es estimar el astigmatismo corneal posterior con base a los valores de la cara anterior. Y la tercera opción es
obtener mediciones del astigmatismo posterior e introducirlos, digamos, en las fórmulas para tener un valor tal vez más objetivo de lo que estamos tomando en la cara posterior. Lo que yo más utilizo es tomografías Scheimpflug, ¿verdad? Que miden el astigmatismo corneal posterior. Y aquí en la información de cara posterior es donde normalmente podemos ver, por ejemplo, acá nos indica que hay un astigmatismo en la cara posterior de la córnea de 0,53, donde el meridiano más curvo está colocado a 108 grados. O sea, es vertical, pero en este caso tiene un efecto de astigmatismo en contra de la regla. Ok, ¿por qué es importante siempre pensar en la corrección de astigmatismo cuando hacemos una cirugía del cristalino? Estos son datos de una serie de ojos que hicimos acá y medimos el astigmatismo preoperatorio de la cara anterior solamente y vimos que poco menos de un 30%, un 29% de los ojos tenían un astigmatismo igual o menor a 0,50. Un 75% tenían un astigmatismo menor a 1,25. Y solo un 25% tenía un astigmatismo mayor a 1,25. O sea, eso quiere decir que un 70% de los ojos van a tener astigmatismo mayor o igual a 0,50. Y bueno, tradicionalmente hemos hablado de que lo ideal es obtener un valor menor a 0,50 porque es un valor de astigmatismo que no va a generar mucha repercusión, digamos, desde el punto de vista refractivo, siempre y cuando haya, digamos, un equivalente esférico o digamos, el círculo de menor confusión del conoide de Storm esté en afobia. Entonces, podríamos decir que el 70% de los ojos ya de por sí tienen un astigmatismo mayor del que queremos dejar después de la cirugía. Y aún así, los que tienen 0,50, dependiendo de la orientación que tengan, generalmente si son en contra de la regla, si no lo tomamos en cuenta, también podríamos quedar con un astigmatismo refractivo posoperatorio mayor a ese 0,5 que queremos lograr. Entonces, ¿qué podemos, ya de manera, digamos, práctica, qué hacemos, qué podemos hacer para corregir el astigmatismo? Y básicamente son dos cosas diferentes. La primera es modificar el astigmatismo corneal existente. Y eso básicamente lo hacemos cada vez que hacemos una incisión. Si recordamos, donde nosotros incidimos o donde hacemos la incisión, ese meridiano en la córnea va a tender a aplanarse, pero el meridiano contralateral, a donde hacemos la incisión, va a tender a incurvarse. Esto al final lo que va a hacer es que me va a modificar el astigmatismo en la córnea de las mediciones iniciales que yo tenga. Lo importante de esto es recordar que la córnea generalmente tiene un comportamiento de acoplamiento de 1 a 1. Eso significa que lo que inducimos de astigmatismo con una incisión generalmente se va a dividir en el 50% de aplanamiento donde estoy haciendo la incisión, pero un 50% de encurvamiento en el perpendicular. Entonces, al final, digamos que el valor medio de esos valores queratométricos, aunque los esté modificando, no va a tender a modificarse. Y por eso es que el cálculo que hicimos preoperatorio generalmente es adecuado para el lente que vamos a implantar. Entonces, cada vez que hacemos una incisión, estamos ya modificando el astigmatismo corneal. Y muchas veces con solo eso, en pacientes que tienen un astigmatismo bajo y que coincide el meridiano más curvo con la posición en que nosotros tendemos a hacer la incisión, ya va a ser suficiente para poder corregir el astigmatismo y dejarlo en un valor adecuado refractivo después de la cirugía. La otra forma es combinar la incisión que estamos haciendo con incisiones limbales relajantes. Que básicamente es hacer incisiones de profundidad parcial en la periferia de la córnea, centradas en el meridiano más curvo, con el mismo efecto, aplanar ese meridiano
Y esto tiene el mismo efecto que cuando hacemos la incisión. Se aplana el meridiano donde colocamos las incisiones, pero el perpendicular se va a tender a encurvar. Al final, el poder medio de esa córnea no va a variar y el cálculo del lente tampoco varía en realidad. La otra opción, la primera opción es manejar el astigmatismo modificando el que ya existe, ¿verdad? Con la incisión o con incisiones limbales relajantes. Y la otra opción es introducir astigmatismo inverso intraocular, y esto es básicamente colocar un lente tórico, ¿verdad? Es bien importante, entonces, que entendamos que el astigmatismo final que nosotros vamos a corregir cuando hacemos una cirugía va a ser el resultado del astigmatismo que hay en la cara anterior de la córnea, sumado vectorialmente al astigmatismo que hay en la cara posterior y sumado al vector de astigmatismo que estamos induciendo. Esta suma vectorial de estos tres factores es lo que al final nosotros vamos a tener que corregir, ya sea con incisiones limbales relajantes o con lente tórico. ¿Se ha escuchado todo bien y se ve todo bien? Sí. Perfecto. Perfecto. Está muy didáctico, Roberto. Perfecto. Gracias. Okay. Bueno, entonces ahora, ya viendo esos conceptos, vamos a ver unos ejemplos muy prácticos. Yo actualmente lo que más uso es la aplicación Panacea del doctor David Flicker, de aquí de Costa Rica. Principalmente porque me parece A propósito, Roberto, solamente para aprovechando lo que ha dicho, el doctor Flicker también nos va a dar una clase va a ser creo que el 2 de abril, ya está programado también, quizás está por ahí también andando dentro de la tuya, así que está bueno que lo hayas mencionado. Ah, buenísimo, buenísimo. Ok, sí, les mencionaba que yo utilizo, prácticamente casi que indiferente en todos los ojos, utilizo esa aplicación porque permite optimizar tanto el cálculo del lente como lo que es el astigmatismo. Entonces, es bastante útil. Entonces, vamos a hacer unos ejemplos acá. Este caso 1 es un paciente masculino de 64 años que es chofer y vamos a operarle el ojo izquierdo. Tiene una agudeza visual no corregida de 20/125. No hay forma de que mejore con respiración aérea. Su medida, bueno, no mejora de ese valor de 20/125. Tiene una catarata nuclear 2 cruces con una subcapsular ahí importante. Entonces, si ven la topografía, primero ahí llama la atención que hay una topografía, un mapa axial con una topografía irregular, ¿verdad? Tiene como cierto aspecto, pareciera de una degeneración marginal pelúcida, con un encurvamiento inferior. Y los mapas de elevación también se ven pues alterados, ¿verdad? Aquí tenemos en la cara posterior una elevación de 22 en el punto más delgado. Entonces, si nos vamos a ver las mediciones biométricas, y vamos a centrarnos acá, y vamos a ir viendo cómo vamos introduciendo estos datos en Panacea. Aquí tenemos lo que es longitud axial, profundidad de cámara, el grosor de cristalino, los valores queratométricos medidos, un astigmatismo de 2.25 en contra de la regla. Y nos vamos aquí a Panacea. Y básicamente, bueno, acá, esta es la parte de cálculo de lente. Va a haber tres apartados diferentes donde metemos información. En la parte biométrica, vamos a introducir los datos que vimos acá. Longitud axial, profundidad de cámara y grosor de cristalino. Aquí ya yo los había introducido previamente. Entonces aquí tenemos todo colocado. Aquí hay otra variable que es la edad del paciente. Ya la colocamos ahí también. Nos vamos a lo que es valores topométricos y aquí básicamente lo que vamos a son dos variables. La primera es el
el back front ratio o la relación del radio de curvatura de la cara posterior con respecto a la anterior. Recordemos que en promedio en ojos normales ese valor anda más o menos como en 82%. Pero acá, y esto es lo que hace bastante diferente este calculador, nosotros podemos jugar con ese valor o introducir el valor correcto. Entonces, para tomar esos datos, ahí sí nos vamos a la tomografía Scheinfeld. Esto es un oculizer de la refractiva de Alcon. Y los valores que vamos a tomar aquí, vemos que aquí están los valores de córnea anterior y aquí están los valores de córnea posterior. Y aquí vemos los valores medios de radio medio, tanto de córnea anterior como córnea posterior. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es introducir esos valores acá. Entonces, si vemos el radio medio de curvatura anterior es 759. Aquí está, radio anterior. Vamos a ponerlo en 759. Aquí quedó en 759. Y el radio medio de curvatura posterior, 642. Veámoslo acá y lo pasamos acá. Entonces, si se dan cuenta, este ojo me está dando una relación o un back front ratio de 84.58. Entonces, eso es importante porque ya vemos que este ojo no se comporta como un ojo promedio. O sea, hay una relación entre la cara anterior y el de posterior de la córnea y la anterior que es diferente. Esto es importante porque cuanto más se salga de lo normal, por decirlo así, la córnea, este valor va a estar más, se va a alejar más de ese 82%. Entonces, por ejemplo, en un ojo que ha sido operado de LASIK miópico, digamos, la curvatura de la cara anterior de la córnea se va a aplanar. Eso quiere decir que el radio de curvatura va a aumentar y por lo tanto este valor va a ser menor a 82%. En un LASIK hipermetrópico va a ser al revés. Este valor más bien va a ser mayor a 82%. Pero aquí lo tenemos y esto nos permite meter esa variable y vemos que el valor está por encima de 82% a pesar de que ha sido una córnea, bueno, tiene su irregularidad, pero esa irregularidad no fue generada quirúrgicamente. La otra variable en esta parte topométrica es el valor Q de asfericidad. Ese valor lo vamos a tomar aquí de la información de córnea anterior. Aquí lo vemos, valor Q, y vean que está a 0.33. Recordemos que ese valor Q, lo normal, bueno, primero, un valor Q0 representaría, digamos, teóricamente la esfera o la superficie de una esfera. Un valor mayor a 0 sería, ya estaríamos hablando de una córnea oblata. Y un valor negativo sería una córnea prolata, que es lo fisiológico normal. Entonces, normalmente el valor Q, lo normal es que en córneas normales promedio lo veamos como un valor negativo. Hay bastante variabilidad, pero en la mayoría de los ojos lo que uno va a encontrar es un valor negativo. Vean acá, aquí más bien tiene un valor positivo. O sea, es una córnea, diríamos que es oblata, ¿verdad? Cuanto mayor sea el valor Q, cuanto más positivo va a haber mayor aberración esférica, positiva. Cuanto más negativo se haga, va a haber menos aberración esférica positiva. Y en un valor teórico de menos 0,5, en teoría no habría aberración esférica positiva, más bien no habría aberración esférica, y por debajo de ese valor, por debajo de valores de menos 0,5, o sea, valores más negativos, más bien hay aberración esférica negativa. Pero entonces esto es importante porque aquí lo pusimos ya el valor. Si ven aquí, cuanto ese valor sea mayor, quiere decir que la parte central de la córnea es más plana y por ende, conforme más positivo sea, va a haber menos poder en la parte central de la córnea y el poder del lente que nos va a pedir va a ser mayor.
Si ustedes ven aquí, conforme yo desplazo esto a más positivo, vean el lente que sugiere arriba aumenta su valor. Entonces, en esta parte topométrica, la relación de la cara anterior con la posterior, que ya vimos que la tomamos de la tomografía Scheimpflug, el valor de esfericidad, y lo único que queda es la parte de queratométrica, que es la queratometría media. Eso lo vamos a tomar de acá, la queratometría promedio de las mediciones biométricas, 4486, acá está. Y lo último es la constante de lente que estamos utilizando. Y a este paciente yo decidí ponerle un lente Symphony. La constante, aquí están las diferentes opciones para los lentes. Aquí estamos poniendo la constante en 119.3. Y acá arriba pueden ver el lente que ya está sugiriendo el calculador, un lente de 1993. Esto de abajo le permite a uno escoger el poder del lente y ver la refracción esperada posoperatoria. Entonces, si yo escojo aquí un lente 20, vean qué es lo que me va a tirar el valor más cercano a 0. Y recuerden que este valor es el valor de equivalente esférico posoperatorio que yo voy a esperar. No es la esfera de la refracción, sino el equivalente esférico de la refracción. A este paciente, por las necesidades y que él insistía en que quería también tener visión de cerca y todo, a pesar de esa córnea irregular, yo le expliqué. Yo decidí ponerle un lente 20-50, esperando un equivalente esférico un poco negativo posoperatorio. Ya una vez que tenemos eso, como este paciente, recuerden, tenía un cilindro de 2.25, entonces nos vamos a la parte del calculador tórico. Entonces simplemente aquí abajo nos vamos aquí donde dice Toric Calculator y ya nos abre la ventana del calculador tórico. Aquí estamos en el ojo izquierdo, que es el que estábamos calculando, y aquí van a estar todos los valores, o sea, todos los cálculos que va a hacer ya tienen introducido lo que metimos, digamos, en el calculador de lente. Y aquí básicamente, en esta zona de acá, es donde vamos a introducir los datos para el cálculo, digamos, de lo que es la corrección astigmática. Si ustedes ven acá, esto que dice Toric Data anterior, aquí vamos a meter la información, digamos, de astigmatismo corneal anterior. Entonces, lo vemos acá, vemos que el cilindro es de 2.25 y nos va a pedir el valor en dioptrías y el meridiano más plano. Entonces, en este caso tenemos 2.25 y el meridiano más plano está colocado a 74 grados. Vemos aquí estamos ya en 2.25 y el meridiano más plano es 74. Ahora nos vamos acá, ya esta es la información de la cara anterior, nos vamos a la cara posterior. Y aquí están las tres opciones de que hablamos. Yo puedo escoger simplemente que me estime el valor de la córnea posterior, del astigmatismo corneal posterior mediante nomograma. Aquí de hecho está marcado así. Puedo marcar aquí e introducir el valor real o puedo simplemente decirle que me estime un 0.3 en contra de la regla o a 180. Lo importante acá es que cuando uno va a usar un nomograma, tiene que asegurarse que sea una córnea, por decirlo así, bastante cercana a lo normal. O sea, en un caso como este, veamos por ejemplo, ya yo puse los datos de córnea anterior y cuando me voy a la córnea posterior y pongo el nomograma, él me está estimando el astigmatismo corneal posterior con estos valores 0.3 y el más plano en 15 grados. Esto lo hace basado en el astigmatismo corneal anterior, pero veamos el astigmatismo medido por el oculizer, y esto lo vemos acá. Y vemos que el valor es 0.3, pero vean que el eje del meridiano más plano difiere bastante de lo que está diciendo el nomograma, está en 48.7. Entonces, en estos casos es donde
introducir el valor real de astigmatismo. Aquí marco, le digo, voy a introducir el valor real. Vimos que es 0.3, pero vimos que el más plano está en 49. Entonces pongo el valor real que me está midiendo la cara posterior mediante Scheimpflug. Entonces ya metimos el valor anterior, el posterior, después viene el valor del vector o el astigmatismo inducido, ¿verdad? Por la incisión principal. Yo normalmente utilizo 0.3 y la posición más cómoda para operar para mí es 120 grados. Entonces ahí ya está puesto 0.3 a 120 grados. Y esto es lo principal que tenemos que introducir. Ahora, si ustedes ven acá arriba, aquí TSA es el astigmatismo corneal total. Aquí me está diciendo cuál es el astigmatismo sumado de la cara anterior con la posterior de la córnea. Este valor TSA más SIA es el astigmatismo corneal total más el que estoy induciendo con la incisión. Tiene una corrección de centroide con respecto a lo que es el poder del lente intraocular que estoy utilizando. Y aquí en residual me está diciendo el astigmatismo residual total que me va a quedar después de tomar en cuenta la cara anterior, posterior y el astigmatismo que yo estoy induciendo mediante la incisión. Ahora, aquí, bueno, aquí se los mostré ya escogiendo el lente tórico, pero en realidad este es el astigmatismo residual si yo no coloco un lente tórico. Dice menos 235 a 82. Eso quiere decir que ese meridiano, el meridiano más curvo, como aquí está en cilindro negativo, va a estar a 172. Aquí lo vemos en el gráfico. Y aquí me permite escoger el lente tórico que yo quiera con el cilindro de acuerdo a diferentes casas. Y me voy acá. Y conforme yo lo muevo, vean como aquí va cambiando el valor de astigmatismo residual. Para el lente Symphony, el cilindro más cercano es 375. Entonces aquí vean, me está diciendo, yo escojo acá, muevo acá, y me está diciendo que me está prediciendo que va a quedar solo un astigmatismo de 0.17 y que tengo que alinearlo a 172 grados. Hicieron unas rayas ahí en la pantalla, no sé por qué, en realidad. Estas. Alguien que trató de moverle. Quizás Pablito Suárez, siempre hace eso. No, estoy tranquilito viendo. No me culpes. Voy a tratar de borrar esas rayas. Vicente, ¿cómo se borra? Las puede borrar. Tengo entendido que nomás el que las hizo. A ver, déjame ver si lo puedo. De todos modos, continúa con la clase y ahorita voy a ver cómo las puedo eliminar. No te puedo, Roberto. Bien. Entonces, viendo el resultado, ¿verdad? Vimos que vamos a escoger, se me pasó de ojo, pero vamos a escoger un lente 20-50 con cilindro 375. Aquí es que se me pasó. Entonces, este es el lente que le pusimos a ese paciente. Un 20-50 con cilindro 375. Este es nada más un video de unos segundos para ilustrar. Ese es el video actual de ese paciente real. Solo para ilustrar. Yo no uso alineadores digitales, bueno, no tengo alineadores digitales, entonces hago las marcas manuales y cuido de la torsión marcando el paciente sentado. Ven aquí las marcas de donde debía alinear el lente. Y estas son las marcas de control con el paciente sentado. Marco la incisión exactamente donde dije que le iba a hacer y ahí está el tórico alineado. No se ve muy bien, no se ve un poco borroso. Roberto, ¿podemos aprovechar un minuto ahí? Por ejemplo, ¿con qué lo marcas tú normalmente? ¿En la lámpara hendidura? Entiendo sentado, pero en la lámpara hendidura con un marcador por fuera, manual, ¿cuál utilizas? Sí. No, normalmente marco el paciente ya en el quirófano, sentado en la camilla antes de acostarse. Lo hago. De esa manera lo hago. Ya sé, pero ¿cómo?
O sea, con el plumón directo, con un marcador de eje, hay Con unos de... un marcador que tiene control de gravedad. Sí. Ya, ya. Sí. Eso para Hay tener... hay varios de esas marcas, ya, de varias marcas, por ejemplo, para a los demás, hay del mismo Rumex, Asico, hay uno de control de gravedad inclusive que igual que utilizan los ingenieros para nivelar con una burbuja de aire dentro de un aceite, ¿sí? Hay un trabajo en el cual se mostraba justamente cuál de estos marcadores manuales y el que la gente prefería justamente era con ese balancín, ¿no? O el de burbuja. No sé si alguien más tiene una opinión que pueda ayudarnos acá. O que, hay otro trabajo interesante en el cual muestra que la diferencia entre marcadores digitales y manuales realmente es mínima. O sea, otra cosa que tienen que tener en cuenta. Pero a ver, no sé, ¿alguien más que pueda sugerir algún tipo de marcador? Estamos abiertos justamente, la idea de la clase también es de que Jefe, ahí. yo tampoco tengo marcador electrónico y lo que hago es, lo que sí tengo es lámparas de hendidura dentro del quirófano. Lo que hago es, entro al quirófano con una impresión del Goniotrans. El problema de manejar con plumón es que cuando tienes una serie grande de pacientes, le marcas al inicio y posiblemente ya cuando llega a la mesa quirúrgica ya se le borró el plumón. Entonces lo que yo hago es, con una aguja 27 en una forma de cistótomo, marco en la lámpara de hendidura, guiado por la vasculatura del Goniotrans, hago la marca. Entonces hago con el dorso, no pincho, sino que le doblo como hacer un cistótomo y con el dorso de la aguja hago una línea vertical a las 12 y a las 6. Eso ya se queda hasta por lo menos hasta que el paciente entre a sala de operaciones. Y ahí en sala de operaciones, con el plumón se le pone, es fácil ver las marcas longitudinales que hace el cistótomo, se le marca y ya pone desde el anillo de Méndez. Perfecto. Aquí José Luis Wilca, por ejemplo, nos dice el marcado con aguja y lámpara. Eso, o sea, ustedes pueden poner la hendidura, 0,180, lo dibujan en el ojo y por fuera, viendo la luz, pueden marcar justamente en el limbo también. Andrés Rodríguez nos dice, oye, hay que tener cuidado definitivamente con la cabeza porque eso va a ocurrir a una ciclotorsión. Y el profesor Restrepo me dice la aplicación ToriCam también es bastante buena. Hay personas que tienen la lámpara de hendidura del jack láser dentro de quirófano y le ponen el muy bajito en 1, solo que se te haga como que un despostillado en la córnea. He visto varias personas que también hacen de forma. Correcto. Nosotros estamos justo en un trabajo de lentes tóricos versus lente intraocular tórico versus PRK en el otro ojo, ¿ya? Recién comenzamos y justo tuvimos que hacer una revisión de todos los marcadores, ¿ya? No sé si Cristóbal está por ahí. Cristóbal Moctezuma, si está por ahí. Cristóbal, a ver si nos puede dar un pequeño resumen de qué es lo que encontraste, cuáles fueron mejores y por qué se resuelve ser así. ¿Está por ahí Cristóbal, no? No sé, pero mientras, bueno, aparece, no, nos fuimos. No, aquí estoy, aquí estoy. Ahí estás, ahí estás. Sí, estoy oyendo. Ya, perfecto. Entonces, el marcado es súper importante. ¿Qué es lo que se ha visto en marcados? Miren, normalmente un error de alrededor de más o menos 5 grados, alrededor de un 15% de los pacientes en el marcado en el momento en que el paciente se sienta, pero ese error puede aumentar un poquito más cuando el paciente se echa, porque hay dos tipos de ciclotorsión, cuando estoy sentado y la ciclotorsión cuando estoy echado, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado con ese marcado, ¿sí? Sí. Dale, Roberto. Ya, cuando uno cuando marca manualmente, sí sería en la lámpara de hendidura, ¿verdad? Moviendo la hendidura de acuerdo a los grados exactos. O, digamos,
controlando bien el eje vertical. Pero bueno, yo normalmente he probado hacerlo así. Ujú. Lo hago solo con tinta porque lo hago justamente antes de que el paciente, o sea, cuando entra, se siente en la camilla antes de que se acueste. Y pues en realidad no he tenido mayor problema. Pero sí, cuanto más cuidadoso sea uno, pues mejor, ¿verdad? Okay. Puedo hacer un comentario. Para todos los que no han marcado, digamos, sí es muy importante que esté el paciente sentado. A veces se les pasa y no, que no importa, hagámoslo aquí acostado. La ciclotorsión es muy importante tenerla en cuenta porque pues, les va a quedar muy desorientado el lente. La otra es que con el marcador, cuando el marcador tiene la punta muy gruesa, también nos hemos dado cuenta, digamos, con el marcador de Calisto, que es el que tiene las 3 rayitas, vemos que si las orientamos no exactamente en la central, sino que una en la de abajo, digamos, y la otra en la de arriba, para que no quede perfectamente centrado, va a haber un descentramiento de unos grados. Entonces, una cosa que yo hacía antes, cuando no tenía estos aparatos digitales, era tomar una espátula y marcarla para que el punto de marcado sea mucho más delgado. Entonces, al ser más delgado, pues la inclinación, el alineamiento va a ser mucho más delicado. Usábamos en ese entonces el alineador de Akahoshi, que él estaba produciendo uno que era de péndulo, pero era digital. Lo estaba produciendo con la casa Asico. Funcionaba muy bien. No sé. Uno con un pitito. Tenía tenía el balance y tenía un pitito, lo compré, me costó $1,800, nunca me voy a olvidar, me dolió de alma, porque lo utilicé creo que 3 veces, ¿ya? Y a mí me fue mal. Pero la cosa es como para aprender, ¿no? Y perfecto, vamos. Okay. Sí, yo creo que... Acordémonos de una cosa, que estamos hablando de lentes tóricos y el marcaje creo que tiene que hacerse no solo por el eje, sino por la enciclotorsión, y se ha visto que mientras más alto es el astigmatismo, más alto se puede encontrar la ciclotorsión. Entonces eso es importantísimo, por lo que dijo Lucho ahorita, que la posición efectiva del lente cambiaría totalmente casi a no funcionar o a hipercorregir. Entonces, para los que están comenzando y que nos están escuchando, un lente tórico no solo se guíen por una marca, tienen que ser muy conscientes porque el astigmatismo realmente ciclotorsiona. Sí, claro. Yo creo también que a veces, bueno, eso de la torsión sí es muy importante lo que dice Pablo, y también los astigmatismos oblicuos tienden a torsionar mucho, entonces hay que tener más cuidado todavía que los astigmatismos que son verticales o horizontales, ¿verdad? Y a veces Perdona, Rota, antes que se me vaya, disculpa, una cosa más, es de que si quieren ustedes tener menos ciclotorsión, ¿sabes? Siempre marquen al paciente en forma bilateral, es decir, con los 2 ojos abiertos. Nuevamente vamos a comenzar a operar y algunas veces parchamos el otro ojo, ¿sí? O ponemos el campo y tapamos el otro ojo y el ojo tiene ciclotorsión, mayor ciclotorsión. Entonces, cualquier cosa que marquen, como le dice Roberto, como le dice Pablo, antes de que el paciente esté echado, sentado, con los 2 ojos abiertos, van a evitar mayor ciclotorsión. Sí, eso, y a veces nos centramos mucho en la torsión, pero yo creo que también hay que ponerle mucha atención a las mediciones que hacemos, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos una medición de entrada biométrica, queratométrica, que está incorrecta o que no es consistente. Entonces, si uno puede revisar que las diferentes tomas queratométricas sean consistentes, eso es muy importante, porque si estamos marcando y alineando con base a medidas incorrectas, pues lógicamente no vamos a obtener un buen resultado. Yo creo que estamos un poco pasados de tiempo, ¿verdad? No sé si ya falta poco, pero seguimos con lo que faltaba. Sigue, está interesante. De verdad, yo creo que todos estamos acá aprendiendo de tu charla. Ok, nada más este es el otro caso y ya terminamos. Es una paciente femenina, 67 años, y vamos a operarle el ojo derecho. Tiene una gruesa no corregida de 20/200 y es una miope alta. Esa es su refracción preoperatoria, menos 750 con menos 3 a 110 grados.
Esa es la agudeza visual mejor corregida. Tiene un poco su retina ahí con cambios por miopía también. Y tiene una catarata nuclear leve con una subcapsular 2 cruces. Esta es la topografía. Realmente, pues aparte de que tiene un astigmatismo un poco oblicuo, se ve, no se ve mayor cosa. Se ve una topografía bastante normal. Estos son los valores medidos por el biómetro. Vemos que tiene una longitud axial de 24, 25, una profundidad de 3,47 y valores queratométricos un poco altos, ¿verdad? Tiene una queratometría media en 46, 16. Bueno, vamos a hacer el ejercicio aquí, lo vamos a hacer ya un poco más rápido. Vamos al calculador. Recuerden los valores aquí de longitud axial y profundidad de cámara, los pasamos para acá, ya eso yo lo metí de previo. Ponemos la edad del paciente, nos vamos a los valores topométricos y vamos a ver cómo está la relación de la cara anterior y posterior de esta paciente. Vemos aquí la tomografía Scheimpflug y vemos que el radio medio de la cara anterior es 7,26. Vamos para acá y ponemos 7,26. Y el radio medio de la cara posterior, 6,05. Entonces vean que la relación de cara posterior con la cara anterior es de 83,38, poco por encima del 82%. El valor de asfericidad, que es la otra variable aquí en la parte topométrica, lo vemos acá, vemos que es un valor de menos 0,02, lo metemos acá. Muchas veces no tenemos este valor Q, pero tenemos el valor E. Entonces recordar que la relación entre esos valores es E al cuadrado con signo negativo. Y ya uno puede obtener el Q. Aquí metimos los valores, luego los valores queratométricos, la queratometría media, la tomamos de acá, 46,16. Ya está acá metida. Y también vamos a poner una constante de 119,3 para un lente Symphony. Y aquí está el resultado. Vean que me está sugiriendo un lente 15,87. Aquí yo escojo el lente que quiero poner. Aquí lo pongo en 10, un lente 16 y me predice un equivalente esférico prácticamente en neutro. Ok, entonces nos vamos a ver la parte del astigmatismo al calculador tórico aquí abajo. Y nos vamos a los datos de cara anterior, astigmatismo cara anterior. Los vemos acá. Vamos a ver. Aquí estamos en el ojo correcto. Vemos aquí que tiene un astigmatismo de 0,86 días con el meridiano más plano a 159. Lo metemos aquí. 0,86 ya está metido. Meridiano más plano 159. Pues vamos aquí a meter los datos de la cara posterior. Y quiero que vean esto. Aquí lo tengo marcado en nomograma. Entonces aquí el programa me está estimando el astigmatismo posterior basado en lo que metí de los datos de la cara anterior. O sea, no le he metido ningún dato. Entonces me está estimando un 0,3 con el más plano a 161. Entonces quiero que vean acá cómo cuando son córneas regulares funciona bastante bien. Si ven aquí, el astigmatismo medido es de 0,3 a 166. O sea, casi igual al estimado por nomograma, 0,3 a 161. Entonces, en córneas que son bastante estándar, por decirlo así, uno puede pues, confiar bastante en este nomograma. Pero como tenemos el dato, pues vamos a igual a meter el real. Voy a poner aquí el real y voy a poner el eje exacto que yo medí, 0,3 a 166. Nos vamos al astigmatismo que induce. 0,3 posicionado a 120 también. Estos otros campos de acá no los comentamos en el caso anterior. Este es el cilindro residual que deseamos. Yo siempre lo pongo en 0.
por alguna razón, si en algún momento se quiere dejar algo, pues eso se puede modificar. Aquí donde dice datos biométricos, son todos los datos que metimos anteriormente. Y el poder del lente, igual uno aquí puede variar. El poder del lente ya habíamos escogido que es un 16. Y nos vamos acá arriba. Astigmatismo corneal total más inducido, la corrección de centroide y aquí el astigmatismo residual después de poner un lente notórico. Entonces, si se dan cuenta, me está prediciendo que va a ser un astigmatismo residual de 0,81 a 131 el más plano. Eso quiere decir 0,81 con el más curva 41. Aquí me lo grafica. Ven que me puedo alinear si escojo un lente tórico en 41. Aquí tengo escogido que voy a poner un lente sin corrección tórica. Conforme yo lo mueva para allá, él me va a empezar a reducir el cilindro acá. En estos casos, yo normalmente utilizo incisiones limbales relajantes. Me gusta usarlas. Las usé hace tiempo y es algo que aprendí de mi maestro Lucho cuando estuve por allá. Y la sigo usando y realmente obtengo buenos resultados. Entonces, normalmente en cilindros menores a 1.25, después de hacer todos estos cálculos, Doc, ¿iba a decir algo? Sí, justo, mira, ahí, antes que se nos pase, Sí. el doctor José Arrieta de Argentina. José, si puedes ahí con tu micrófono, me pareció excelente el tip. Si puedes entrar ahí. Y es cierto, es una cosa sencilla de hacerla. Y no sé si puede entrar. José, ¿puedes entrar ahí? No. Si no, busco en el chat. Vamos. Y para comentarles también lo del arca. Hola. Ahí está, José. Dale. Hola. Te escuchamos. Sí. Baja tu volumen del Sí. teléfono quizás y ahí te escuchamos bien. Es muy buen programa. Es que quería tirar un tips, aparte de todo lo que ya dijeron, que está muy bueno. No estoy escuchando yo, no sé ustedes. A ver, No se oye. ahorita se bajó. José. A ver. Hola, pues. Ya. Ahí mientras José nos puede hablar, lo que habló Roberto de las AKs y muy bien refirió hasta 1.25. Y ese valor de 1.25 no es porque a Roberto se le ocurra o yo se lo puse en la Hola, cabeza, Lucho. 1.25. ¿Ahí me escuchan? Ahí está, José. El comentario, por favor. Sí. Perfecto. No, les quería comentar un tip nada más, que es que cuando hace mucho, yo también marcaba en 180 y después traspolaba, pero hace bastante tiempo estoy marcando directamente en el eje que tengo que usar. Por ejemplo, el caso que mostraron, marco directamente cerca de 74 grados. Tengo que giro traspolar porque cuando los anillos de Mende están diseñados para un white to white, tenemos ojos más. El error al pasar de... Entonces yo lo pongo a 74, después lo siento en la lámpara y me fijo si es 74 y casi nunca es 74 y ponerle que me quedó 76, tengo que ajustar solamente 2 grados. O sea, yo estoy seguro de que mi marca en la lámpara es 76. Y cambio solamente 2 grados, lo corro con el anillo de Mende a 74. La posibilidad de error es mucho menos que si yo estoy seguro que es 180 y tengo que transpolarlo 74 grados. Eso lo hago de rutina y bueno, no sé, es un tip que a mí me sirvió mucho. Está bueno. Entonces, ahí, miren, entonces lo que José nos decía es eso, o sea, marca
De ahí lo sienta el paciente y pone la lámpara de hendidura y pone la hendidura en el eje que debe colocar. Como nunca es exacto el marcado, ya sabe él que se tiene que ir 2 grados, 5 grados para la izquierda, para la derecha, contra el ojo, a favor del reloj. ¿Se dan cuenta? Realmente un tip bueno. Exacto. Y con referencia a lo del acá Pero que decía lo Roberto, marcás sí, directamente cerca del eje. lo marcas directamente cerca del eje y compruebas el error en la lámpara de hendidura con la hendidura puesta en el eje de acuerdo a la hendidura, Claro. ¿cierto? Listo, buenas. Exactamente. Le apunto a 74 y después me fijo cuánto me equivoqué. Si me equivoqué 2 grados, 5 grados, 6 grados, y eso es lo que la digo en 78, y tendría que ajustar solo 2 grados o solo 4 grados. Entonces la precisión es mucho mayor. Excelente, excelente. Gracias, José. Y ahí No, con por nada, relación a abrazo, lo del muy buena acá, charla. abrazo, y con relación a lo del acá que decía Roberto, como digo, no es que yo se lo puse en la cabeza a Roberto durante el felo, que lo intento hacer siempre, pero en realidad es que 1.25, si ustedes se bajan los trabajos comparados de ACA versus lentes tóricos, ¿ya?, van a ver que no hay una diferencia significativa en resultados en ninguno de los trabajos que he leído, hasta más o menos 1.25 hasta 1.50 de astigmatismo. Es decir, por 1.25 para abajo, si sabemos hacer bien estas incisiones relajantes, ¿sí?, nos puede ir bastante bien. Acuérdense de la tolerancia de estos pacientes, especialmente para multifocales. Esos pacientes no pueden quedar más allá o 0.65 o más allá de 0.65. Así que tienen que ser muy pesados, muy detallistas en estos casos. Pues esos pacientes les va a exigir lo más posible. Sí, sí, de acuerdo. Realmente yo creo que ya para astigmatismos mayores de 1.25, 1.50 es mucho más predecible y exacto utilizar un lente tórico. Pero al menos en astigmatismos menores que eso, pues yo obtengo resultados bastante buenos. Sí, creo que es muy importante cuidar todo, ¿verdad? Esto que hemos estado hablando de marcar también la profundidad de la incisión relajante. Yo normalmente utilizo 550 de manera fija para todos los casos y me ha ido bastante bien. Entonces, bueno, siguiendo con el caso, aquí vemos, después de meter todos los datos, aquí vemos el resultado. Me está indicando que el astigmatismo, el meridiano más curvo va a estar orientado a 41 grados. Y aquí me dice, aquí me lo pone en cilindro negativo, pero sé que el valor es de 0.81 con el más curvo, el más plano a 131 o el más curvo a 141. Entonces, a este paciente yo decidí, por tener ese astigmatismo en 0.8, colocarle un lente Symfony 16 y hacerle una incisión limbal relajante. Entonces aquí tenemos el resultado colocado ya de manera como lo vamos a ver en el quirófano. Aquí está el astigmatismo residual 0.8 a 131, lo que es lo mismo positivo a 41, que es donde hay que colocar las incisiones limbales relajantes. Y yo siempre he utilizado este nomograma que me parece de los más simples y realmente yo creo que, al menos mi opinión es que no se necesita más. Aquí, si ustedes ven, aquí me dice que para corregir 0.75 hay que hacer 2 incisiones de 30 grados. Entonces esto es lo que nos sirve en este paciente porque le vamos a corregir 0.81 y le vamos a colocar las incisiones en esta posición. Recordar que ese 1.25 de que hablamos o menor es el astigmatismo que vamos a tener después de todas las sumas vectoriales de lo que vimos. El astigmatismo anterior con el posterior y con lo que vamos a inducir. Es ya lo que quede después de hacer ese cálculo. Y este es otro video ilustrativo nada más para ver cómo yo hago las incisiones. Ahí estamos marcando primero la posición de la incisión y la posición de las incisiones relajantes. Y ahí estamos seteando el cuchillete micrometrado 550 y con ese sujetador que estabiliza un poco mejor para hacer la incisión, hacemos las 2 incisiones. Y después procedemos. Muy importante para los que empiezan en esto, esas incisiones se hacen antes de iniciar la cirugía, ¿verdad? No al final, para tener un buen tono en el globo ocular, porque ya cuando uno ha descomprimido el ojo es un poco más difícil, digamos, hacer la incisión.
Muy importante tomar en cuenta que no se vaya a traslapar con el segundo puerto que uno vaya a hacer, ¿verdad? Y no haya problema ahí con eso también. Entonces, algunos puntos clave nada más ya para cerrar. Vemos que cada vez tenemos mejor tecnología para ir alcanzando mejores mediciones, mejor alineamiento de los lentes y cada vez tener resultados mejores. Como vimos, la gran mayoría de los pacientes necesitan que les hagamos algo al astigmatismo, ya sea corregirlo con incisiones relajantes o utilizar lentes tóricos. Vimos que en esa serie de casos solo un 30% tiene un astigmatismo preoperatorio anterior menor a 0,50. E incluso muchos de esos, dependiendo de dónde esté colocado el astigmatismo y como yo haga la incisión, ese astigmatismo al final va a quedar mayor a 0,5, 0,75. Y tenemos que pensar en el astigmatismo. Es importante entender todos estos conceptos teóricos de suma vectorial y todo para poder utilizar mejor las herramientas automatizadas y los calculadores. La posición de la incisión es algo que ayuda mucho. Hay pacientes que tienen astigmatismo muy bajo. Solo hacer la incisión colocada donde debe ser es lo único que necesitamos y ya logramos obtener un valor de astigmatismo refractivo posoperatorio bastante adecuado. Mi opinión es que, bueno, las limbales relajantes ayudan mucho o más bien es lo que yo hago en los casos de astigmatismo, como les dije, de 1,25 menor. Pero en casos ya de astigmatismo mayor, pues sí me gusta utilizar lentes tóricos porque creo que es mucho más predecible y más exacto el resultado que uno va a obtener. Normalmente yo he hecho ahí un poquito de números para ver y como un 30% de los pacientes utilizo lentes tóricos. Pero en realidad con estos dos manejos, tanto de AK como lentes tóricos, pues logro obtener resultados creo bastante buenos. Más o menos como en un 70% de los casos logro tener astigmatismos menores a 0,50. Que creo que pues es bastante bueno. Y eso es básicamente lo que yo les traía hoy. No sé si quisieran comentar algo, alguna pregunta. El doctor Cristóbal Moctezuma está levantando la mano. Ya, lo que pasa es que estaba en la laptop y no podía, cuando me preguntó el doctor, entonces me conecté del celular. Era sobre los métodos para marcar. Aparentemente el que mejor funciona es el pendular, seguido por la lámpara hendidura muy cercano el de la burbuja, el bubble. Y el último, el menos adecuado, es por medio de tonómetro para hacer el marcado preoperatorio en la misma lámpara de hendidura. La rotación en el pendular es mínima, de 1 grado más o menos. Y ya tanto por slit lamp o por burbuja andan en 2 grados. Y, oye, Cristóbal, y aprovechando eso, si tú, ¿con qué sugerirías, y eso también va a Roberto también, o sea, por ejemplo, si queremos hacer un seguimiento de nuestros propios pacientes, llámese, yo estoy comenzando con esto, coloco mis primeros tóricos, o voy a hacer mi primera AK, ¿sí? ¿Cómo podría seguir estos pacientes para un pre y postoperatorio y ver cómo me están quedando los resultados? Bueno, aquí pues el Pentacam es una muy buena opción, nos da un resultado muy rápido. Y si estamos haciendo las AKs y pasamos antes al paciente por el Varian, podemos seguir introduciendo los datos y el Varian luego nos va a dar también nuestro Surgical Induced Astigmatism. O sea, va a funcionar también como algo de inteligencia artificial o base de datos. Entonces yo creo que cualquiera de esas dos es una buena opción. No sé, el doctor, ¿qué piensa? No, ahí Cristóbal piensa que yo soy un médico pobre. No tengo hora, no tengo Verión, ¿no? No tienes los juguetes que tienes ahí, ¿sí? Y vuelves a tu realidad. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ¿cómo sugerimos a estos médicos que quieren ver un postoperatorio inmediato y saber cuál es su astigmatismo residual? ¿Vamos? Usualmente, bájense un software que es gratuito,
¿sí? Que es un software que es gratuito, ¿ya? Que es para análisis vectorial, ¿vamos? Y hay de demos, ¿sí? Pero pueden encontrar, uno de ellos es el Alpins, pero cuando ya ustedes agarran Claro. mucho más número les cobran, ¿sí? Pero en general hay varios, pueden bajarlos, bájenlos. Y la mejor manera de ver cuál es su astigmatismo real, residual, entre un pre y un post, es con un análisis vectorial. No es sumar 1 menos 1, sino un análisis vectorial. Está sencillo, pero ustedes pueden ver su residual y pueden ir encontrando su factor de error, que al final es lo que le va a servir para mejorar su propio nomograma y quedar mejor. ¿Se dan cuenta? No sé, Roberto, ¿alguna opinión con relación a eso? ¿Cómo Lucho. mejorar tus resultados? No, definitivo. Ver que lo que importa es el astigmatismo refractivo final que uno obtenga, ¿verdad? Porque si uno hace mediciones también después nada más queratométricas de córnea anterior, pues ahí puede haber astigmatismo residual que se esté, digamos, anulando con el de córnea posterior. Entonces, al final, una refracción posoperatoria esperando el tiempo adecuado, ¿verdad? Recordar que hay que esperar un tiempo a que se estabilice bien ya todas las curvaturas en la córnea y todo. Yo diría que ojalá no antes de 4 o 6 semanas para tener resultados exactos. Perfecto. Pablo. Yo dividiría en tiempo, para los que no, como tú dices, para los que no tienen todos los juguetes. Tenemos que estar conscientes que al inicio en el postoperatorio inmediato, uno puede tener un edema corneal, el cual nos puede hacer tener como que un falso positivo para un cilindro alterado. Entonces, una visión, una agudeza visual no muy buena por un edema corneal, entonces yo creo que hay que esperar. Y ya la forma más específica para ver, yo lo dividiría en temprana y en tardía. La temprana, dilatar la pupila y ver si es que la colocación del lente en el postoperatorio inmediato está en el sitio donde está, como tú mencionabas, de software y de aplicativos baratos y gratis, ahí el Axis Assistant, que simplemente tomas una foto con tu lámpara de hendidura o con el mismo celular, los aplicativos que hay para tomar, le corres en el Axis Assistant y comparas tu impresión de donde tenía que estar el eje con el que tienes en el postoperatorio. El autorrefractómetro para ver por lo menos un astigmatismo en la etapa inicial, y la refracción creo que es muy importante. Y después, obviamente, ya con una córnea clara, con una agudeza visual confiable, ya vienen los análisis vectoriales. Y en el análisis vectorial, creo que en Panacea, les comento, en Panacea hay una parte en la que uno puede poner la refracción preoperatoria, las queratometrías preoperatorias del paciente, analizar con los resultados y te va a decir posiblemente, si es que estabas en una córnea irregular, rótale o rotar el lente a alguna posición o te hace el análisis. Pero creo que hay que saber dividir entre tempranas y tardías. Perfecto. ¿Qué tanta importancia le dan ustedes a la refracción postoperatoria? Digamos que ustedes tienen un lente tórico y les da un astigmatismo hipermetrópico postquirúrgico, teniendo en cuenta que tienen un muy buen cálculo, digamos. ¿Sí me hago entender? Sí. ¿Pregunta o acotación? No, pregunta. Todo astigmatismo hipermetrópico en el postoperatorio, desde mi punto de vista, todo astigmatismo hipermetrópico en el postoperatorio es una hipercorrección hasta demostrar lo contrario. Entonces, la hipercorrección, acuérdate lo que veíamos. Claro, lo que tienes que ver, porque a veces nos guiamos en espera y vemos, por ejemplo, tú puedes tener un paciente que tienes un lente colocado a 90 y pongamos en forma fácil, un lente colocado a 90 grados y te sale la refracción más 0,50 con menos 0,50, pero te sale a 180 o a 170 o a 160. Entonces a veces nos fijamos mucho en la esfera del residual y dices, bueno, 0,50 estoy dentro de mi estándar, pero ¿por qué está hipermetrópico? Toda hipermetropía, cuando uno ve a un paciente residual con hipermetropía, mire el eje. Y el eje, si es que no coincide el eje, por lo menos con un más menos 10 de la colocación o más menos 5 de la colocación del lente, es una hipercorrección. Sí, perfecto. A esa era donde yo quería llegar.
Sí, Exacto. otra cosa, por ejemplo, Alejandra Orozco también está mencionando así, y también comparto con ella que muchas veces es porque no está en el eje correcto. La otra opción es que no esté en el eje correcto. Entonces, verifiquen el eje también, ¿sí? Hay, manualmente lo pueden verificar, dilatan al paciente, ven los puntos, comparan con la lámpara de hendidura, ¿sí? Si tienen otros equipos, el eye tracing y el NIDEC, el El OPD3, OPD, ¿sí? sí. ¿Sí? También tiene una imagen que es por fotografía libre rojo y se ve clarísimo y hace el match con la topografía, ¿estamos? Pero si no, una forma fácil es vean el astigmatismo residual, dilaten a ese paciente, vean con la lente de hendidura y si está girado, simplemente la clave es girar nuevamente el lente si es importante este astigmatismo residual, ¿estamos? Yo creo que un punto, porque esto tiene para tela para cortar de largo. Sí. Yo creo que lo más importante, hay personas que inclusive para fijar, colocar un punto, y yo me resistía mucho porque soy muy córneo dependiente, soy segmentólogo, hago catarata, pero le quiero a la córnea y ponerle un punto a veces no me gustaba. Pero una recomendación, los pacientes miopes altos, que ustedes vayan a poner un lente de 17, de 16, de 15 tórico, pónganle en un punto. ¿Por qué? Porque si ustedes tuvieran la oportunidad de verle con un VM a ese paciente y medir el polo norte y el ecuador, el white to white, llamémoslo así, o el polo norte y el polo sur del cristalino y del bajo, muchas veces es más grande que la longitud de 13 milímetros que tenemos un lente. Entonces ese lente puede estar colocado a la perfección. Puedes usar un hora, puedes usar cualquier sistema y a las 24 horas se te movió, porque muchas veces el baje es grande. Entonces en pacientes miopes, para no tener esto, dejen una burbuja, pongan un punto, ese punto lo quitan a las 48 horas sin ningún tipo de problema que les va a ayudar, porque yo creo que ahorita la posición efectiva del lente en un paciente con un lente tórico depende mucho del tamaño de la bolsa. Cuando lleguemos a manejar criterios o podamos personalizar lentes con longitud según el tamaño de la bolsa, creo que no vamos a tener ese tipo de problemas ni los... Sí, un comentario final también quisiera hacer yo. Recordemos que lo que predice el cálculo biométrico es el equivalente esférico. Entonces, si uno opera a un paciente y escoge el lente que predice lo más cercano a cero y uno no corrige el astigmatismo, lo normal en la refracción postoperatoria va a ser encontrar un astigmatismo mixto. Y en condiciones ideales, que el cilindro sea el doble de la esfera. Un ejemplo, si yo operé a un paciente y no le hice nada para corregir el astigmatismo y escogí un lente que me decía que iba a quedar en cero y el paciente me quedó más 0,50 con -1, yo calculo el equivalente esférico de eso y es exactamente cero. Entonces el cálculo del lente, digamos que es perfecto. Entonces lo normal cuando quede astigmatismo residual es ver una esfera positiva. Exacto, Pero si escogimos el lente para cero, va a haber un equivalente esférico que esté muy cercano a eso si el cálculo es correcto. Pero no hay que asustarse por ver esferas positivas. Si uno opera un paciente que tiene un astigmatismo de 4 y no hace nada para corregirlo y su refracción postoperatoria es 2 con -4, el equivalente esférico de eso es 0. O sea, el cálculo es perfecto, en realidad. exacto. Claro, la clave de eso es mirar el eje en el que queda, ¿no? Porque si es en el mismo eje en el que uno puso el lente, está perfecto, es por el equivalente esférico. Si no, es porque hay que rotar el lente. Exacto. Eso. Correcto. Sí, estoy hablando de un caso de no corrección donde no se hace nada para corregir, que a veces hay personas que creen que es que el cálculo está incorrecto por ver una esfera positiva, pero no es así porque lo que se predice es el equivalente esférico. Pues muy bien. Perfecto. Pues si alguien tiene una última duda, es un momento, porque ya vamos a dar por cerrada la sesión. Les recuerdo que ahorita ya empezó, de hecho, la sesión de retina. Les voy a pasar aquí por el chat para que los que gustan ingresar, ahí tienen la ID y la contraseña para que se metan. Roberto, muchísimas gracias.
Muy buena tu plática, nos gustó bastante. Gracias por la invitación. Gracias, Roberto. Roberto, muchas gracias. Nada, ahí está, hoy hemos hablado. Agradecido, Roberto. Ah, aquí yo, vos viste, es más raro. Muy didáctica, Roberto. ¿Qué tal, mijita? La verdad, Roberto, excelente charla, muy didáctica, así que te agradecemos muchísimo. Mañana, misma hora, el segmento anterior, mañana tenemos al doctor Gerardo Balbeque, Gerardo Balbeque, Argentina, ¿no? Y igual, 5:30 de la tarde, así que los esperamos a todos. Muchas gracias. Gracias, Roberto, otra vez, buenísimo. Chao. Hasta luego, gracias. Chao, gracias a todos. Gracias, Roberto. Gracias, Luchito. Gracias, Roberto. Excelente charla. Gracias por una iniciativa excelente, ¿no? No, gracias a ti también por estar aquí.